Bendiciones con todos. Tema 19. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, en ¿Qué hay en tu corazón? Vamos a hablar de Jesucristo. Es más, en todos los videos hemos hablado que hay que entregar el corazón a Jesucristo. Vamos a hablar que Jesucristo es que tiene que estar en el corazón para que haga un cambio ese corazón. Para que transforme ese corazón y esa vida toda sea cambiada para la gloria de Dios y para el testimonio del mundo. Entonces vamos a hablar de Jesucristo, desde el nacimiento, de las profecías, todo eso vamos a hablar, porque eso es importante, que conozcan bien al Señor Jesucristo y saber que a Él es que hay que invitarlo al corazón para que produzca un cambio y también salvación. Recuerde que Jesús fue el que murió, el que resucitó para darnos vida eterna. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños el ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mire, todo este proceso, cómo Dios se encarna mostrando su amor y buscar salvarnos. Aquí ocupa a una mujer María, devota, que viene de la línea de David, y también su marido José, ya estaba comprometida con José. Los utiliza para engendrar, para nacer allí el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Jesús, quien debe estar en el corazón. Y para evitar la confusión, Dios no deja cabos sueltos, todo lo hace perfecto. Le dice a José lo que está pasando, ¿sí? Le dice a José lo que está pasando, porque si no dice nada, José hubiera escapado, hubiera dejado secretamente, como dice allí, pero Dios le informó lo que estaba pasando. En esos tiempos una mujer adúltera era matada a pedrada. Imagínense lo que hubiera sucedido con María. Pero todo era el plan de Dios, y el plan de Dios es perfecto, y Jesús iba a nacer a través de María para allí comenzar el proceso de redención para toda la humanidad, para todo el que cree. Ahora, prosigamos con las citas bíblicas. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 26 en adelante dice: en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la descendencia de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Sí, bendita entre las mujeres, porque fue escogida para que en su vientre naciera el Hijo de Dios. Y esto estaba profetizado. Esto estaba anunciado desde cientos de años atrás. El profeta Isaías, que está 700 años atrás, dijo lo siguiente, en el capítulo 11, versículo del 1 al 10. Brotará un retoño del tronco de Isaí. Es del papá del rey David. ¿Se acuerdan que a David se le prometió que de allí descendería el Mesías, el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Y la palabra se cumple. Un vástago de sus raíces dará fruto, dice. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Todo esto hubo en Jesucristo. El retoño, un vástago del tronco de Isaí, y estas características tuvieron Jesucristo: el Espíritu del Señor, sabiduría, inteligencia, Espíritu de consejo y de poder. Todo esto tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Es más, siempre lo ha tenido, porque Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, se va anunciando. Por eso, invite a Jesucristo en su corazón. Necesita a Jesucristo en su corazón. Y no solo Isaías. Mire, el profeta
Miqueas lo que dice, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eras pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes desde tiempos antiguos, desde la eternidad. Mire, en Belén nació Jesucristo, de la tribu de Efraín nació el Señor Jesucristo. Y su reino es eterno. Ahí paran los reyes humanos de la línea de David. Ahí fue el último rey, el rey perfecto, el rey eterno, el Señor Jesucristo. Por eso tiene que estar en el corazón. ¿Qué tiene que estar en tu corazón? Cuando usted le pregunten, le hagan esa pregunta, el Señor Jesucristo está en mi corazón. ¿Qué les parece? Nuevamente Isaías 7:14, capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrá su nombre Emmanuel. Mire, nuevamente el profeta Isaías, él es el que más habla de la venida de Cristo. Dará una señal, una virgen dará a luz, y pondrá su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Por eso decimos que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Emmanuel es Dios con nosotros, Dios junto con nosotros en el pueblo. Qué maravilla, ¿cierto? Ahora, Lucas capítulo 1, versículo 2 dice: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de Augusto César para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio, el gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire, se va cumpliendo la profecía, ellos van a cumplir con ese edicto, van a registrar sus nombres, y había tanta gente, estaban llenos los mesones, los hoteles de esa época, y se viene el tiempo de dar a luz. Y no queda otro lugar que el pesebre, donde están las vacas, donde están las ovejas, donde están las cabras. Antihigiénico. Pero allí nació el Hijo de Dios. Allí nació Jesucristo. Porque se prometió, los profetas lo dijeron, que vendría Dios a estar Dios con nosotros, venía a salvarnos, y ya ha nacido Jesucristo. Nació Jesucristo, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y ese es el que tiene que estar en su corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Mire dónde nació. En un pesebre. Suena bonito la palabra pesebre, pero en realidad es un establo. Allí donde hay lodo, hay heces de los animales, hay mal olor. Allí nació Jesús. Pero no le importó a él. ¿Sabe por qué? Porque por amor a usted y a mí, no le importó eso. Ahora, Romanos capítulo 15, versículos 2 y 13 dice: y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza, y en el Dios de la esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu Santo. Nuevamente Pablo utiliza, cuando le habla a la iglesia de Roma, esta palabra de Isaías, dice el retoño, ¿sí? Pablo está predicándolo a los gentiles. Ahora, pongan la esperanza en el Señor Jesucristo, en aquel que fue prometido, en aquel que vino, en aquel que murió, en aquel que resucitó, en aquel que derramó su sangre para salvarlos. Ponga su esperanza en él. Así como Pablo le dice a la iglesia de Roma, les decimos a ustedes también, a cada uno de ustedes, pongan su esperanza en el Señor Jesucristo, el Rey eterno.
Jeremías capítulo 33, versículo 14 y 16, mire lo que dice, siguen las profecías. He aquí vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la palabra para la que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David el renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual se llamará: el Señor, justicia nuestra. Él vino a hacer justicia. Él vino a hacer justicia, sanando a los oprimidos, levantando al caído. ¿Sí? Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: en aquellos días, Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien se refería Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor Jesucristo. Él decía: arrepiéntase, bautícese, porque ya viene pronto el Señor. Y en esos días, cuando Juan estaba hablando de eso, Juan tiene 6 meses de edad más que Jesucristo. Solo 6 meses. Entonces llega Jesucristo. Y cuando Juan lo ve, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba Jesucristo, el Salvador. Creció, dando ejemplo de la gracia de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, de que Él venía a salvarnos. Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 10 dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y el ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para señal. Después, cuando nació Jesucristo, los pastores que estaban en el campo, vienen ángeles y le anuncian: alégresen, regocíjense, porque hay buenas nuevas de salvación. Ha nacido el Señor, ha nacido el Redentor, ha nacido el Rey de Reyes. Alégresen. Los ángeles se encargan de dar la noticia. ¡Qué alegría! Lo esperaban los judíos con ansias. Y dice más adelante: de repente apareció con el ángel una multitud del ejército celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Mire, por eso se llama Dios con nosotros, Dios en medio de los hombres. Por eso tiene que estar no solo en medio de nosotros, sino en su corazón. Digo en su corazón porque hace años yo lo invité a mi corazón. Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante dice: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y injurias, no en pleitos y envidias. Dice Pablo, predicando a los romanos: ya es hora de alegrarse. Alegrémonos porque la salvación está cerca, ya se está cumpliendo, ya está el Señor con nosotros. Es más, en el tiempo que Pablo va predicando esto, ya Cristo ha muerto, ya ha derramado su sangre, ya ha resucitado. Ya ellos están hablando de la segunda venida. Qué tremendo, maravilloso, ¿no es cierto? Y nuevamente Isaías 40, capítulo 40, versículo el 1 en adelante. Consolad, consolad a mi pueblo. Dice vuestro Dios: hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados.
Una voz clama: preparad el desierto, el camino al Señor. Allanad en la soledad la calzada para nuestro Dios. El mensaje de Isaías decía ya años atrás: cálmate, pueblo. Ya viene el Señor, ya viene el Salvador. Es más, nadie más nos puede salvar. Nadie más. Solo el Señor Jesucristo. Por eso que es el mediador entre Dios y los hombres. El Señor Jesucristo hecho hombre. ¿Sí? Por eso nuevamente Isaías dice en el capítulo 9, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre, mire el nombre de Jesús: admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor hará esto, y lo hizo. Vino Jesucristo, por eso decimos con claridad, y no peleamos con las doctrinas heréticas, que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, que se llama Padre Eterno, Dios Fuerte, Dios Poderoso, etcétera, etcétera. Y la cantidad de profecías que anunciaban esto hasta que se cumplió. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eras pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde la eternidad. Mire, el rey que nacerá será un rey eterno. Y es verdad, el Señor Jesucristo es un rey eterno, y por eso tienes que invitarlo a tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Tiene que estar el Señor Jesucristo allí, para que saque todas las cosas malas que a veces están en el corazón. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, entre los cuales yo soy el primero. Vivíamos sin rumbo y sin dirección, sin rumbo, derechitos al infierno. Y Cristo murió por nosotros, para salvar a los pecadores, dice. ¡Qué maravilla! Por eso hay que invitarlo al corazón. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Quién se ha perdido? Nosotros hemos perdido. Por eso vino a entregar su vida para salvarnos. Nos encontró, nos salvó, derramando su sangre, entregando su vida. Hechos capítulo 13, versículo 23 dice: de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Mire, Dios ha dado un Salvador. Tito capítulo 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Vio? Jesucristo salvó. Hechos 4:12. Escuchen bien esto, muy bien, sobre todo los idólatras, los que creen que hay otro camino para ir al cielo. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay, no existe. Solo Jesucristo murió. Ni Pedro, ni Pablo, ni María, ni nadie más murieron. Fueron hombres santos. Pero ellos no murieron por nosotros, no derramaron su sangre por nosotros. Era Jesucristo el Cordero inmolado. Por eso tiene que estar en su corazón. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es el Salvador del cuerpo. Jesucristo vino a ser la cabeza. Y Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí? La segunda venida, por supuesto, en ese aspecto, ¿no es cierto? Y Timoteo
2 Timoteo 1:10 dice: y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio, su palabra. Y Jesucristo, predicando su palabra, ya comenzó a predicar, comenzó a sanar. Tiene un encuentro con una mujer samaritana y dice en el Juan capítulo 4, versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Es el Salvador del mundo. Y nosotros hemos oído, hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo. Por eso hemos hecho este tema en que hay en tu corazón, porque en todos los videos venimos hablando de que Jesucristo es el que debe estar en tu corazón. Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su puerta, la puerta del corazón, yo entraré, yo y mi Padre entraremos a cenar con él. Entonces, hay que invitar, tienes que invitar a Jesucristo a su corazón para buscando salvación. ¿Sí? Buscando ser salvo, buscando ser una persona que camina a la eternidad. Buscando, es el único que le va a limpiar su corazón, es el Señor Jesucristo, nadie más. Puede buscar terapias de diferentes clases, sean psicológicas, fisiológicas, lo que sea. Pueden ayudarle en algo, pero no pueden cambiar su corazón. Solo el Señor Jesucristo puede cambiar su corazón. Y por eso es que decimos que tiene que aceptar a Jesucristo. Tiene que estar Jesucristo en su corazón. Ahora, nosotros le ayudamos, como en cada video, le presentamos lo que hemos llamado la oración de fe. Cómo aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por favor, acéptelo. Invítelo. Cristo, ven a mi corazón. Quiero que saques todo lo malo que está en mi corazón. Quiero que saques todo aquello que no me permite vivir en paz, que no me permite vivir en buena relación contigo, que no me permite dar un buen testimonio. ¿Sí? Entonces, repita la oración con todo su corazón, que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. ¿Lo invitó a su corazón? Maravilloso. Ahora, para sostenerse en Cristo, usted venga a la palabra todos los días. Busque leerla, busque ponerla en práctica con la ayuda del Espíritu Santo. Medite en ella. Póngala en práctica. Insistimos en esto. Póngala en práctica y después predíquela. Tenga tiempo de alabanzas. Tenga tiempo de oración, conversación con Dios. Y venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra fiel y maravillosa. Aquí claramente nos ha mostrado que Jesús es el que tiene que estar en el corazón. No adulterio, no mentira, no robo, no palabras groseras. Es Jesucristo que tiene que estar allí gobernando ese corazón para que haya un cambio de vida, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude con esta labor, porque nuestra carne es arrogante, es dura, es necia, no quiere obedecer. No quiero obedecer. Entonces, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a abrir el camino para que Jesucristo entre en nuestro corazón y Él lo gobierne, Señor. Sí, Padre, te damos gracias y alabamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Sigamos poniendo en práctica y nosotros desde acá, les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones. Sin dejar de enviar este video para que otras personas conozcan también que Jesucristo es que tiene que estar en el corazón. Muchas bendiciones.